Bueno, ya está aquí con nosotros el dirigente PLDista Ignacio Ditren, es director de la ONSA y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Ditren, ¿cómo están las cosas? Muy buenos días, Alexander. Gracias por invitarnos nuevamente Usted sabe que este a este espacio es programa. suyo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo define Ditren el ambiente de la actividad de ayer? Es el tema político obligado en los medios por la trascendencia del evento en un momento en que pudiera haber existido el deseo y la expectativa de que allí pudieran llevarse temas que no eran parte de la convocatoria y el espíritu central del evento. Mira, es algo que impacta en la población, decepciona a la oposición, porque entiende que en cada evento de eso va a haber un encontronazo. Y ven la camaradería con que se desenvuelve eso, el evento, no solamente ambiente armónico en el comité político, en la comisión electoral, sino en los delegados, tanto los miembros del comité central como los compañeros de la base, presidentes intermedios, que de alguna manera pusieron en práctica un ejercicio que se usa mucho en la actuación o en la comunicación. Tú puedes comunicar de muchas maneras, ¿verdad? Hablando, escribiendo, leyendo, pero también actuando o expresando. Articulando tus expresiones Y no verbales. en tu comentario, tú resaltabas algo que sorprendió mucho, a todos nos sorprendió, que fue el autoaplauso que se dieron las bases. Se tributaron un gran aplauso al presidente de la República, a Leonel Fernández, como una gran distinción, y ellos se autoaplaudieron. Lo mencionaron el comité central, aplaudieron normal, cuando aplaudieron el comité político, normal. Los aplausos extraordinarios fue el de Danilo y el de Leonel, con más cosas, que en algún momento yo le decía a algunos compañeros del comité central que me preocupaba porque realmente puede generar celos y hasta descreimiento de que es algo natural, algo espontáneo, pero de verdad fue sorprendente, entonces sé que eso ha marcado mucho. Pero fue espontáneo. Sí, evidentemente. Porque la última vez culparon a Félix de que lo había... Sí, pero aquí no había forma. No había forma. Además, y la mejor forma de que fue, la mejor demostración de que fue espontáneo, es que ellos se autoaplaudieron. Cuando mencionaron a los presidentes del comité intermedio, ellos se dieron un aplauso estruendoso. Sí. Como quien dice, yo estoy aquí. Se hicieron un reconocimiento a sí mismo. No, tal vez llamar la atención, yo estoy aquí. De que ellos son importantes. No hay Mayoría, forma en términos. de tú poner de acuerdo a los presidentes intermedios de San Juan con lo de La Romana, con lo de Higüey, con lo de Montecristi, con lo de Pedernales. O sea, que fue un sentimiento que sale así como un evento político. También sorprende del acto que, aunque sacan los periodistas, hoy sale todo en la interioridad de ese acto. En que estábamos entre familia, entre hermanos, y sale hacia afuera y en un país que está en vilo, esperando el curso de los acontecimientos en el Partido de la Liberación Dominicana, cada detalle es observado y tratado de analizar por las mayorías. Me refiero, si ven que Leonel y Danilo no se hablan, entienden que hay problemas. Si ven que hablan mucho, ahí tienen que hay problemas. Si ven que mantienen una conversación, hay gente que estaba tratando de interpretar de qué conversaban Danilo y Leonel gesticulando, y de qué conversaban Danilo y Monchi, el cambio de Reinaldo para el lado de Monchi, de Monchi para el lado. Y eso oí esta mañana en muchos medios que era lo que estaban interpretando, y es que realmente el Partido de la Liberación Dominicana
las noticias que ocurren a su alrededor son tan impactantes que yo entiendo que la noticia más trascendente que había en el día de hoy era el triunfo de la Reina del Caribe sobre Estados Unidos. Sí. Una hazaña histórica. Histórica. Y sin embargo, el PLD, su estrellato está por encima. Esperemos a ver hasta cuándo lo conservamos, ese estrellato, porque realmente en otros tiempos, hoy los periódicos solamente estuvieran comentando ese triunfo de nuestro equipo emblemático de voleibol, que está jugando al más alto nivel en la Liga de las Naciones, y ha tenido 3 triunfos espectaculares. Rusia, Rusia, que ganaron esas dos potencias. Brasil y los demás y juegos Unidos. que tuvo con un juego que aunque no lo ganó, pero no fueron humillantes. Pero fueron, oiga, competitivos. Mira las imágenes ahí. Ahí es que se producen los aplausos. Sí, tanto ahí como cuando lo presentaron al principio. Porque cuando entran, sabe que entró la comisión electoral. Bueno, ahí está. Ahí están los aplausos. Mire cómo se pararon. Pero que también cuando el presidente de la República habló, nosotros nos paramos también. ¿Entiendes? Pero fue algo... Pero el presidente Medina habló en el acto. No. Pero cuando entró. Okay. Claro. O cada vez que lo presentaban. Cada vez que... Tú sabes que cada vez que hablar el protocolo establece saludar a la mesa de honor. Pues es una cosa que le da mucho pique, mucho coraje a la oposición cada vez que ve cosas como esa, ¿no? Pero evidentemente que hoy es un día que marca el final del mes de mayo del 2019 y obviamente el inicio del mes de junio. Y los plazos fatales se están cumpliendo. Los plazos fatales se están cumpliendo. Entonces, el comité político debe reunirse el lunes, pero creo que se va a posponer el 17. Creo, o sea, no sé por qué yo... Sí, creo que se pospuso para el 17. Entiendo que el presidente Fernández tiene un compromiso en España con la feria del libro, la feria del libro que se celebra en España. Sí, él va a poner en circulación el libro. Entonces ya hay un compromiso previo, ¿tú entiendes? Pero creo que entre otras razones. De todas formas, el mes de junio sé que va a ser de mucho nerviosismo para la gente, de mucha expectativa, porque obviamente el silencio que ha adoptado, por ejemplo, el presidente de la República, pues pone en vilo y expectante a la población y a todos los dirigentes políticos. Y los compañeros, en sentido general, nos manejamos con mucha camaradería, muy expectante. Pienso que, aunque hay mucha gente que habla del entorno del presidente Medina, pienso que ninguno sabe cuál es su decisión. Pienso que ninguno Pero sabe. Francisco Javier, que ha sido una figura importante en los últimos años en el partido de gobierno, partiendo de que ha sido uno de los principales gerentes de las campañas, de las últimas campañas. Francisco Javier fue ayer a una emisora y justificó una reforma a la Constitución y habló incluso de un triunfo del presidente Medina, de cómo el presidente Medina pudiera garantizar el triunfo. Sí, sin embargo, Francisco está utilizando su elocuencia y su trayectoria de dirigente de campaña, partió de premisas falsas, porque él dijo que él justificaba esa aberración de desdecirse ellos mismos de un compromiso asumido por el comité político entre los que estaba él y que él firmó,
Eso es desdecirse, lo deja muy mal parado ante la sociedad. Pero además enmascaró una cuestión falsa. ¿Cómo que le dicen ahora? Fake news. Un fake news. Un fake news. Cuando dice, no, apoya esa aberración de modificar 2 veces consecutivas la Constitución, porque el que garantiza el triunfo, de acuerdo a las encuestas que él tiene, que no se han publicado, De Sigma 2. es Danilo Medina. Sin embargo, en el 12, el que garantizaba el triunfo era Leonel. Y no se justificó modificar la Constitución para eso. Porque todo el mundo sabe la historia del 12. Que el compañero presidente tenía casi 30 puntos por detrás de Hipólito. Y sin embargo, con la fortaleza del partido, porque en todas las encuestas, ¿cómo parece el PLD? Por encima de todos los otros partidos. Entonces, la fortaleza está en el partido. Pero también todas las encuestas, más de 14, dicen que en un 71% la gente rechaza una modificación constitucional. No, él Y trató de muchas de ellas, justificarlo. 64, dicen que no votarían por el Entonces él presidente trató, Medina en caso de que se presente como candidato mediante esa modificación constitucional. él trató de justificarlo, todo el mundo sabe que le decían o le dicen hasta pico de oro, una cosa así. Pero el oro no siempre es bueno, ni no siempre es saludable, a veces hace daño. Ditren, él dijo que era una falta de respeto emplazar al presidente Medina a que diga si se va a repostular o no. Dice No, él es que hable. que hay que darle habla, tiempo. claro, que habla que hay que darle tiempo para que el presidente hable. Y que hay que aceptar lo que diga. Y que el candidato se va a escoger en agosto. O sea, que él entiende que de aquí a agosto todavía el presidente puede definir eso. Bueno, eso lo que crea es más incertidumbre en los inversionistas, en el comercio, en la sociedad y en el partido. Gracias a Dios que la dirigencia partidaria, en sentido general, con sus excepciones, hemos llegado a un nivel de madurez que hemos mantenido toda la ecuanimidad, pero todo el mundo sabe que en los momentos de crispación los ánimos van y de tensión y de nerviosismo, porque cada persona en cada evento tiene su preferencia, tiene sus objetivos, tiene sus metas, tiene sus anhelos, sus esperanzas. Y entonces, en la medida que se va creando esa aprensión, se van creando ambientes no favorables. Entonces, yo no comparto en nada con Francisco Javier eso. Entiendo que no hay necesidad, bueno, un derecho que él tiene, es verdad, aunque ese derecho está regulado por una constitución que le prohíbe repostularse, Claro. donde se dice, o están los datos ahí, de que la cantidad de congresistas necesarios para reformar o habilitar al compañero no están en este momento. Hay algunos compañeros con los que yo he conversado que dicen que lo injusto es que se quede inhabilitado permanentemente Danilo de por vida. Tal vez pudiera ser producto de una negociación posterior, la habilitación pudiera ser posteriormente, pero en este momento eso es inapropiado. De hecho, Monchi planteaba eso en esta semana en un programa y él decía que se debe modificar para habilitar, porque ellos insisten en que es una discriminación que el presidente no pueda repostularse otra vez. Pero no lo fue cuando se modificó para dar el derecho que participe. Claro, exactamente, fue una excepción. Hay un asunto, que eso no. Ditren, y es una propuesta que ha hecho el equipo del presidente Fernández
con respecto a lo que tiene que ver de manera así puntual a la reservación de las candidaturas. De las candidaturas del 20%. Ha sido calificada por el mismo Francisco Javier, que ha hecho mención a Alexander Pérez, y el mismo diputado Elpidio Báez, como un caramelito envenenado en el contexto en que se está haciendo la propuesta de esas reservas. Bueno, lo primero es que es una indelicadeza, porque una propuesta es una propuesta, usted la acepta o la rechaza, no la pone, no la filtra, como se hizo, porque lo correcto, bueno, si tú estás de buena fe en una negociación, lo obvio es que tú o la rechaces, o la modifiques, o lo aceptes, simplemente, y se hace otra cosa. Yo lo que sí quiero, como un dirigente PLDista preocupado, es que tú ves en el rostro y en la actuación del 90% de, por decirte un número, de los PLDistas de corazón, los que formadores del partido, que ni siquiera los fundadores, los que de alguna manera han tenido que trabajar para llegar al PLD al poder y construirlo en ese proceso, pues el anhelo es que haya un buen entendimiento. Y se demostró con las votaciones, bueno, las reuniones que se han dado del Comité Central y las del Comité Político, la armonía y las soluciones que hemos buscado, que no hay cosas que nos dividan. O sea, nosotros nos divide una sola cosa en este momento. La Constitución. La Constitución. Una modificación. Sin necesidad, una modificación traída a contrapelo. Es lo único. Después en todo lo otro, fíjate, todas las modificaciones estatutarias que hubo que hacer para adecuar los estatutos, la ley 3318, fueron aprobadas a unanimidad. Y nadie habló en contra. ¿Por qué? Porque somos los periodistas. Es que hay una cosa que no cabe en nuestra cabeza. Porque es que estamos mandando una mala señal. Si lo hacemos, estamos mandando una mala señal a las futuras generaciones, a las presentes y futuras generaciones. Como que eso no es nada. Y no, eso no te conviene. El protocolo dice que es vestido de blanco para recibir embajadores, que no está en la Constitución, pero por decirte algo. Hombre, no, ponlo a raya, eso no importa. Después que para ir a misa, antes había que usar mantilla. Y no, quita, eso no es nada, pueden ir como quiera, desgreñado, pelado, cuero, no importa. O sea, sería como relajar una Constitución, ¿tú me entiendes? O sea, tiene que haber reglas en las iglesias o en las iglesias, en los clubes, en los equipos de béisbol, en los partidos políticos, en las naciones. Porque si no hay reglas se vuelve un caos. Un caos. La gallera le quedarían poco y aún en la gallera hay normas. Porque hay bulla hasta que el juez de valla comienza a presentar los gallos que van a comenzar a pelear. Ditren, ¿y hay forma, cómo lo diría? ¿Hay forma de evitar que el doctor Fernández sea el candidato en el PLD? Porque es que con el único que el doctor Fernández pudiera tener una competencia equitativa es con Danilo, y está inhabilitado por la Constitución. Los demás precandidatos al interno del PLD no llegan ninguno al 2%. O sea, hay muchos que no llegan al 1%. ¿Cuál es el escenario entonces que usted como dirigente político de experiencia percibe? Bueno, mira qué ocurre. Hay personas que tú crees que conoces, pero con el tiempo esas personas cambian por muchas circunstancias. Unos cambian por los conocimientos adquiridos y las experiencias. Otros cambian por el estatus, por el cambio de estatus. Por los entornos. Por los entornos.
Hay muchas cuestiones que influyen. Entonces es muy difícil vaticinar. Yo apuesto a la unidad del partido y apuesto a que Leonel va a ser presidente y que va a ser candidato. Por eso no quiere decir que no hayan amenazas, que no hayan personas que estén nubilados en su mente de que no puede ser él. Personas que tienen eso en su cabeza. Y hay personas que yo apostaría y que, pero realmente hoy se sienten en una condición que entienden que ya no necesitan a nadie porque lo tienen todo. Y yo conozco tantas personas que han tenido tanto dinero en el mundo y que hoy no tienen nada. Ni la vida tiene. Bueno, ya eso es lo último que se pierde, la vida, pero porque si pierden la vida, bueno, ya se acabó el asunto. Pero que ahora piensan, lo malo es que hasta eso se van a llevar, que o que no se van a morir nunca. Lo difícil es tú pasar de tenerlo todo y tener que convivir en la indigencia. Bueno, aquí hay un caso patético muy conocido, que este muchacho Diógenes Marino Gómez, de Dimarco, o sea, lo famoso que llegó a ser, y todas las cuestiones, y mira cómo quedó, qué pasó. Como hotel, bueno, el hotel allá, el hotel. Sí, y entre otras muchas cosas, era muy famoso en su momento, y sin embargo, tú lo ves por ahí que el pobre da pena. Entonces, lleno de papeles y pidiendo para comer. Entonces, uno tiene que ser humilde en la vida. Tiene que ser humilde en la vida. Y pensar para el presente y para el porvenir. No en el mediatismo. Pero también en política no todo se vale. Ni todo se puede. No, en la vida. En la política, en la vida. Pero además, se supone que uno es el espejo en que se ven los hijos. Y cuando tú, que eres una persona que llega a ser famoso e importante, que ha jugado un rol importante en la sociedad, de repente manda una señal que no, se hace lo que conviene. No, espérate, no, que está bien, es verdad que no, la política se hace lo que conviene, no, espérate, todo tiene su límite. Entonces, en ese escenario que analiza, ¿a qué se expone el Partido de la Liberación Dominicana, la sociedad dominicana, no ya el PLD, siendo el presidente Medina, el presidente Fernández, los dos liderazgos de mayor escalado político, social, de trascendencia en la sociedad dominicana y que coincide que son del PLD y los dos quieren la misma cosa, con la diferencia de que hay un impedimento constitucional para el presidente Medina y esa parte luce no entenderse. ¿A qué se esté poniendo el país y el propio PLD y el gobierno a esto? Por eso es que te decía que los próximos 30, 60 días son determinantes para el futuro del país. Y digo para el futuro del país porque aquí se está en un juego de estrategias, tratando de llevar las cosas al último momento. Y es como decía, he escuchado en los ambientes que uno se mueve, empresarios con incertidumbre, que detienen las inversiones que van a hacer o que tienen pendiente de hacer en el país hasta que se definan muchas cosas. Yo pienso, en el comentario, estoy hablando de la reunión del CONEP con Leonel, tal vez, yo no sé qué habrán tratado, pero supongo que será uno de los temas que habrán tratado, porque eso de jugar a lo que, o déjame ver, hasta el último momento, como que no es bueno. Pero esperamos, tenemos la paciencia de esperar. De todas formas, habrán salidas. Estoy seguro que habrán salidas. Saben que cada vez que yo he venido aquí he apostado a la unidad partidaria, a la candidatura de Leonel y al triunfo de Leonel. Y estoy convencido de eso. Entonces, ¿qué salida es, o las salidas que usted observa que tiene que haber? ¿Ha pensado en cuáles pudieran ser eso? No, negociaciones. Tú sabes que en una negociación tú forzas hasta el último momento. A ver qué tú más me puedes dar. Esa propuesta que hizo la gente de Leonel
de negociar un 4% del 20%. Del 20%, y que las otras 16, hay sectores de la prensa que hablan de que eso se ha estado conversando a título privado. Sin embargo, he visto otras reacciones públicas. Pero por eso te digo, yo no puedo hablar de cosas que no conozco profundamente porque no he participado en esas discusiones. Me he enterado por lo que he escuchado públicamente, por rumores. No sé en qué se basa, ni cuántos son, ni cómo son, ni quiénes son. De todas formas, de lo que se habla ahora, que debe presentar el partido es las reservas de los cargos, no los nombres, porque todavía no está obligado a presentar nombres. Sí. Lo que quiere decir que lo que tiene que decir es me reservo tantas candidaturas y ya, y no tiene que poder poner el nombre. Después, porque hay posiciones muy emblemáticas e importantes que tú no las puedes poner en riesgo a que salga lo que sea, si no, tú prefieres reservártela por una razón muy sencilla. Recuérdate que estas elecciones que tendremos en el 2020 son muy especiales y únicas y novedosas. Tienen muchas cuestiones novedosas. Primero, tú tienes un nuevo régimen electoral, ley de régimen electoral planteado, totalmente modificado, que antes te hablaba en 2 líneas, 2 párrafos de los partidos políticos. Ahora tiene un régimen nuevo, adaptado, con plazos, con controles, con limitaciones incluso previamente establecidas y con consecuencias. Primeras elecciones que se dan con una ley de partidos. Primera vez que tenemos una ley de partidos en la República Dominicana, que también establece controles, plazos, bueno, ese del 20%. Yo he dicho que el país cambió con todo ese ordenamiento en el ámbito electoral. Desde la modificación constitucional del 2010 hacia acá, el país cambió. Ha ido cambiando bárbaramente. Entonces, estas elecciones de ahora tienen esa cuestión, los plazos, el orden político. Oye, la limitación de la inversión de un candidato que tiene un tope por habitantes, dependiendo del nivel en que tú vas a competir, ya sea regidor, ya sea alcalde, ya sea diputado, ya sea senador, ya sea presidente. Como te decía, los plazos, el control del transfugismo, una cantidad de cosas que son novedosas. Pero además, tú tienes que en este año, nosotros estamos en junio, por el 31 de mayo. Tú tienes junio, julio, agosto, septiembre. 4 meses, porque en octubre, al principio prácticamente, ya tú tendrás unas primarias. Que es como si fuera una elección. O sea, que en 4 meses, o sea, fíjate lo traumático de llevar las cosas hasta el último momento, que en 4 meses tú tienes prácticamente unas elecciones nacionales, porque las primarias son nacionales. En octubre, en febrero, en mayo. Entonces, y en junio. En febrero, tú tienes entonces las elecciones congresuales, lo que quiere decir que las reservas de los cargos se justifican, en tanto los partidos tienen que garantizar algunas posiciones que no puede poner en juego. Bueno, y gracias a la candidatura, por decirte algo, la candidatura a alcalde del Distrito Nacional, o la de Santiago, o la de La Vega, que es importante, o la de Santo Domingo Este. También. En fin, ya sea la que tú tienes y la que tú entiendes que son emblemáticas porque mandan una señal hacia el porvenir, es decir, hacia las elecciones de mayo. Entonces, eso obliga a los partidos a tener que jugar con mucho cuidado y con mucho tacto para esas elecciones de febrero, las elecciones municipales. Porque aparte de que no tienen el mismo atractivo que las presidenciales, puede mandarse una señal real o falsa, dependiendo de lo que haga cada partido, a quién proponga.
nosotros tendremos que revisar, estamos obligados a revisar la relación con algunos aliados que tienen unas candidaturas que en el pasado no llenaron las expectativas. Tuvo que arrastrarlo el partido. Volver a repetir ese escenario en esas condiciones. Eso hay que evaluarlo. Porque hay que evaluarlo, claro que hay que evaluarlo. Porque hay personas que ya en las elecciones pasadas eran poco atractivos. Repetirlo podría ser grave. O sea que estamos en un panorama y trillando una vía, una ruta que antes no habíamos trillado, en la que no tenemos experiencia. Ditren, vi esta mañana a Julio Jacín que él decía que el doctor Fernández no había construido ni una sola planta y que ya había que esa visita esa reunión con los grupos empresariales, con el CONE específicamente hace 2 días, era una especie de pacto para que Leonel gobierne. ¿Qué usted cree de eso? Que no había construido ni una sola planta. Planta eléctrica. Pero que primero eso no es verdad. No es verdad. Porque cuando nosotros, en el primer gobierno de Leonel, acuérdate que se introdujeron plantas, 2. En el primero, una de 300 y luego otra de 300. Entonces, eso no es verdad. Segundo, la reconversión de todo el sistema y la conversión de algunas plantas para invertir la matriz y disminuir los costos. Cuando se reconvirtieron muchas plantas que usaban fuel oil a usar gas natural. Es decir, que eso no es verdad. Pero todo el mundo sabe cuál es la posición de Julito y la adversión que tiene, la malversión que tiene contra Leonel. Entonces, en realidad era contra Temo, porque esa actitud que él tiene es por lo que pasó en la CDE con él. Hay muchas cosas, las historias son largas. Él tenía una deuda grande ahí en la CDE y entonces quería que se la condonaran con publicidad. Y Temo le dijo que sí, cuando llegó a su final le habían cortado la luz. Él pienso que tendrá algunos dolores guardados ahí. Ditren, ¿cómo ve el proceso en el transporte, en el tránsito público después de la entrada en vigencia del Intran? Todavía no se ven muchos resultados. Primero, ellos dedicaron algún tiempo a la elaboración de algunos reglamentos. Tú sabes que las leyes sin reglamento, y he elaborado varios reglamentos que todavía no impactan, como el de la licencia, entre otras muchas cosas. Le faltan muchos reglamentos todavía, pero ahí veo un proyecto que tiene que consensuar con el ayuntamiento, que es el cambio de algunas vías en Naco, que no está mal, pero está obligada por ley a consensuarlo con los ayuntamientos, en este caso con el ayuntamiento. Eso está bien, eso es institucionalidad. No, lo que pasa es que constitucionalmente eso es una facultad de los ayuntamientos, constitucionalmente. Naturalmente, la debilidad financiera de la municipalidad a veces hace que algunas competencias propias tenga que permitir que la ejecute otra institución o compartirlas. En este caso, la misma ley del Intran lo manda y lo dice constantemente en coordinación con los ayuntamientos, Y entonces han tenido que hacer vistas públicas para consensuar esa ley, porque la gente no siempre asimila los cambios. Y se siente renuente. Pero ese cambio del patrón de circulación en esa zona es muy necesario. ¿Por qué? Para descongestionar. Sí, para viabilizar un poco más las cosas, porque
aquí hace falta mucha educación, mucha conciencia, Y muchas consecuencias. mucha consecuencia. Más Ahí que va. otra cosa. No, ahí va, Ahí mucha endereza, consecuencia. endereza todo ahí. Sí, muchas consecuencias. Si no hay consecuencias, no hay forma. Es sorprendente cómo cuando nosotros viajamos en sentido general, nos impactan muchas cosas que vemos fuera y las aceptamos, pero cuando volvemos a la misma conducta. Es impresionante que tú vas a Estados Unidos y tú ves que vienen en un lugar de no tanto tránsito, sino un tránsito normal, cómo la gente ordena el paso de cada quien. Hay como un pacto no escrito en el que usted llegó a una intersección y otro viene llegando. El que llegó primero El que tiene llegó- preferencia. Tiene preferencia. Eso es Pero así. eso es respetado, que no tiene que Nadie haber un está policía por ahí. forceando quién es más guapo que el otro. Nadie se cruza en una intersección cuando el semáforo está en rojo. Pero tampoco tú no ves un policía mandándote a pasar, aunque haya un tapón, un congestionamiento, un tapón, como le llamamos acá, tú no ves a un policía parando el tránsito para que tú cruces en rojo. Tú no lo ves. Porque estimula cruzarlos en rojo en otras condiciones. No, mira, y tienen que entenderlo nuestros agentes de tránsito y los que dirigen, por ejemplo, en este caso la DGC. Es que desde que ya en las escuelas, a los niños, los que tienen oportunidad de ir desde que tienen 1 año, en preescolar, ya a los niños comienzan a enseñarle que el verde es para pasar y el rojo para detenerse. Entonces tiene que haber una conducta permanente en ese sentido y la gente se va acostumbrando. Rojo es parar, verde es pasar. Ditren, y esto que se está haciendo de convertir esas empresas cooperativizadas que existían antes en el transporte en empresas formales, ¿eso está dando resultados? Deberá darlo, pero eso no es un invento de ahora. Eso hace tiempo que viene dándose. Lo que pasa es que no había un marco regulatorio que los obligara y ellos lo han ido haciendo Como muy chivos sin lentamente. ley. No porque no les conviene. Les conviene más El desorden. actuar y llamarse sindicato. Porque tú como padre de familia, pero cuando te conviertes en empresa, como bien decía nuestro hermano, hay consecuencias. Porque ya como empresa, tu situación es diferente. Tú tienes que pagar. Pero además, cuando yo fui director de la OTTT en el 96 al 98, febrero del 98, nosotros logramos algo. Hasta esa época, el control de todo el sistema lo tenían los choferes y los cobradores. Por eso llamaban sindicatos. Tú eras un inversionista que tenía, por ejemplo, en el transporte interurbano, porque en el urbano la inversión no es tan alta, porque eran carros muy deteriorados, pero con el tiempo el interurbano sí se fue desarrollando en el país y ya eran vehículos más costosos, costaban millones. Entonces tú venías, tenías un dinerito, hacías una inversión, comprabas 2 o 3, hay algunos que tienen hasta más. Pero ya estamos hablando de inversiones millonarias, porque cualquier minibús de eso, todavía en esa época costaban millones, ahora cuesta mucho más. Y entonces yo recuerdo que hacían muchas huelgas y se rompían muchos cristales. ¿Tú no estás chequeado que ya casi no se rompen cristales? Sí. ¿Tú no estás fijado que casi no se queman? Entre ellos mismos no se la rompen. Pero antes sí se la rompían. Claro. Pero ¿qué pasó? Yo comencé y me senté, invité un día, después de haber pasado muchas huelgas, a un grupo de empresarios, eran del sur, me recuerdo cómo era con los que yo comencé. Y cuando se sentaron en mi oficina, los presentaron y yo me quedé sentado y los miraba y no comenzaba la reunión y me reía y uno dice, pero ingeniero, pero usted nos convocó aquí para eso,
Reírse. Sí, yo tengo que reírme, porque ustedes, aquí yo tengo 20 personas que tienen 80 minibuses que cuestan 200 millones de pesos, por decirte un número, y ustedes lo ponen en manos de sus empleados. Y por eso que yo entiendo, cuando hay una huelga, queman una guagua, porque ¿qué le importa a ellos? O te paran a cada rato porque ellos no saben el pagaré que ustedes tienen que pagar mañana ni pasado, y cada día que tú dejas de pagar, tú no completas el pagaré, porque se supone que con el trabajo diario es que ellos A partir de ahí fue que el transporte cogió el giro, ya no de sindicato, sino empresarial. Comenzaron a hacer entonces asociaciones de propietarios de autobuses y de minibuses. Y la cosa comenzó a cambiar. Entonces ya la conversación ahora no es con el chofer, es con los propietarios. Los choferes son empleados. Incluso eso tuvo tanta influencia que eso llegó a los camioneros. Ya los camioneros también son así. Ya los choferes son choferes y los dueños son los dueños. De hecho, hay un conflicto ahora mismo que a mí me invitaron a una reunión en el 12, allá cerca del muelle, de una asociación de choferes de vehículos especiales. Bueno, ¿por qué? Porque para ellos exige su derecho, porque el control en Fenatrado lo tienen los propietarios, no los choferes. Y como es lógico, porque ellos son los inversionistas. Por ejemplo, la empresa de transporte de Barahona se llamaba Sinchomido, Sindicato de Choferes y Dueños. O sea, Propietarios, sí. Pero ahora cambió a Asomido. Asociación de Minibús. No, ahora son empresas del transporte de Barahona. Sí, porque ya hay porque cambió, porque rompieron todo lo que es la lógica. Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer en ese central, pero es el asunto, la palabra mágica es la consecuencia. Hasta que la gente no aprenda que eso le cuesta, ese es el problema. Ese es el que camino. tenga un castigo ejemplar. Como Que tú sepas que violar un semáforo te cuesta. Muchas gracias, Ditren. Bueno, a su orden. Siempre productivo. Como Gracias. siempre. Así que muchas gracias. Como siempre ustedes. Brito. Bueno, nada, señores. Que pasen buen fin de semana. Que Dios les bendiga a todos enormemente. Pasen bien. Hasta el lunes. Estás viendo Teleimpacto. Mi gente, para todo hay una hora. Y ahora, para sacar la basura, también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte pa' esto. Saca la basura en fundas que estén en buen estado. Amárralas, colócalas a la hora que le toque a tu sector, frente a tu casa. Giovanni, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa, el carro no lo parques frente a los tanques de basura para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Hago mi parte, porque Santo Domingo soy yo. No respetar el horario y tirar basura en cualquier espacio público será castigado con multas. Al caer la tarde, con Manuel Fermín, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde. Comentarios,